Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la comuna de la palabra, porque muchas de las veces escuchar las palabras no nos permite asimilarlas. Entonces hay que regurgitarlas, estar elaborando sobre el discurso qué es lo que pasa. Esta ocasión, además de mis consabidos mensajes, tengo el placer de presentar a ustedes a la bella y distinguida doctora Berenice Zavala, que trabaja en el Hospital General de México. Ahí tiene varios encargos institucionales relacionados con ginecología y obstetricia y tal vez con pediatría al momento del nacimiento, aunque ella es más ginecobstetra. El día de hoy, además de recordar como cada semana hago que se cumple una semana más, un mes más, ya prácticamente vamos a entrar al mes de junio, nos acercamos a pasos agigantados a cumplir un año más de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Y hasta la fecha lo único que tenemos es la mentira histórica creada y programada por el entonces Procurador General de la República. Ya me cansé, dijo Jesús Murillo Caram, a propósito de la verdad histórica que quedó estrictamente en una mentira histórica y que el gobierno en turno se comprometió a precisar, a desbaratar la mentira histórica y a entregarnos la verdad histórica, verdad que no aparece. Ni los 43 jóvenes, ni los otros tantos miles de desaparecidos, porque si una epidemia tenemos antes de la del COVID y ahora que empiezan a hablar de la viruela del chimpancé, del mono o del antropoide, y hablamos además de la hepatitis que nos llega, quién sabe por dónde, muy extrañamente. Epidemias vendrán y seguirán viniendo y seguramente tendremos que admitir y reconocer que el problema está en otro lado y no en los virus y bacterias. Pero ya llegará el momento de entender que las condiciones de vida, salud primaria y otras vertientes son las que nos golpetean sistemáticamente. No quiero dejar tampoco de recordar que en la epidemia de violencia estructural que tenemos más de 100,000 muertos, más de 100,000 desaparecidos, feminicidios, ya ni los cuento, asesinatos de periodistas, masacres, aunque ya no las cometa el Estado, dijera el gobierno en turno. Yo no fui, no importa quién fue. El problema es que no se cumple con la responsabilidad de otorgar justicia, paz, dignidad y calidad de vida a la población. En ese sentido, le quiero enviar un fraterno saludo a nuestra amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, alumna de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida junto con otros miles de desaparecidos en este país hace más de 7 años, 8 años, y aún no sabemos nada, y ella sigue, como muchas madres, buscando saber qué pasó con Viridiana. No está sola, la acompañamos en esta espera y seguimos adelante. La doctora Berenice Zavala hoy nos va a platicar un tema que probablemente, como dijeran en un programa de radio acá, ¿qué es eso de la justicia y la legalidad? Ha de ser un tema de abogados, responden algunos. No necesariamente. ¿Qué es eso del embarazo? Parto, posparto, puerperio, abortos espontáneos y provocados, problemas al nacimiento y mortalidad materna. Como no quiero hacer una entrevista así pregunta tras pregunta porque no es el estilo, y la doctora tiene mucho colmillo dando conferencias sobre esto, para que no solo personajes del gremio médico y de la salud se enfrenten a esto, sino la misma población, porque luego van con una diarrea a urgencias
y no era de urgencia, pero la urgencia es la que no llega y cuando llega hay que esperar 5 horas según el semáforo o 3 según el mismo semáforo o lo que sea porque tenemos serios problemas en el sistema de salud. Planteadas estas cuestiones de lo que es embarazo, no importa si es voluntario o no, planificado o no, en contra de su voluntad por violación o lo que fuere, abuso, lo que importa aquí es cómo ir entendiendo estas cuestiones para poder identificarlas a su tiempo desde la población y acudir a la ayuda profesional que nos permita evitar problemas mayores, entre ellos la mortalidad materna o materno-fetal en otros casos, las secuelas por problemas al nacimiento como los trastornos neuromotores, parálisis cerebral infantil, porque si ya vienen con malformaciones del tipo trisomía 21, ya es otra historia, hay que actuar, se pueden identificar antes, hay sistemas de diagnóstico prenatal de este tipo de riesgos, amniocentesis cuando yo era más joven, ahora hay muchos más recursos, ultrasonidos, qué sé yo, pero la que sabe es ella y no yo. Cierro mi boca. Doctora, muchas gracias. Adelante, estudio el espacio. No, muchas gracias a usted, doctor Enrique, por invitarme a dar esta charla aquí a la Facultad de Psicología, ¿verdad? ¿Es correcto? A público en general. Y al público en general. Bueno, pues efectivamente yo soy médico ginecobstetra y soy médico materno-fetal. Me dedico precisamente a tratar de detectar todas esas alteraciones desde el principio del embarazo. Incluso nosotros lo que hacemos como parte de una especialidad como más minuciosa en medicina materno-fetal es dar el asesoramiento a mujeres embarazadas que tengan problemas incluso para embarazarse y cuáles van a ser los retos a los cuales se van a enfrentar, ¿verdad? Y vamos a partir como de un punto o de una idea que debe de ser concebida por todas las mujeres que deseen en algún momento o que se embarazan sin desearlo, es que todas tienen un riesgo y ese riesgo se puede calcular y prever en la medida de lo posible también. Se puede tratar de evitar o bien darle toda la información a una mujer que ha estado ya o que quiere embarazarse o que ya está embarazada, darle toda la información para que pueda tomar acciones de continuar el embarazo o suspenderlo, porque también es un derecho de las mujeres, ¿no? Y es algo a lo que se van a enfrentar, pues, vaya, a lo largo de la vida de la edad reproductiva. Entonces, pues yo estoy aquí a la orden para igual las preguntas que se quieran hacer como tal, ¿verdad? Si nosotros tomamos este concepto de que todas las mujeres tienen un riesgo, todas, no hay mujer que no se someta a un riesgo, desde la mujer que es muy joven hasta la que estamos en etapa reproductiva o la mujer que se considera añosa, ellas tienen diferentes riesgos a los que se pueden enfrentar al embarazo, por decirlo de alguna manera. Se supone que la etapa o la vida fértil de una mujer en donde menos riesgos corre, estamos hablando de alrededor de los 21 años a los 35. Antes de ese periodo es riesgoso por ciertas condiciones propias de cada mujer y después de los 35 años pues también se considera ya riesgo mayor. Pero no es como que vayan a pasar por un periodo de susceptibilidad importante. Más bien lo que hay que hacer es tomar en cuenta el cuidado y la precaución que debe tener cada mujer, individualizarlo para que cada embarazo de manera peculiar se lleve de tal manera con un buen fin al mismo, ¿no? Tanto para mamá como para el recién nacido. Y como les dije al principio, la decisión de continuar el embarazo es de cada persona. Me he enfrentado, por ejemplo, a mujeres adolescentes que quieren ese embarazo, pero por todos los temas sociales y contextos culturales, socioculturales, terminan abortando, porque todo el mundo quiere que aborte porque es una niña de 15 años, y aunque la mujer desea el embarazo, no se le toma en cuenta su decisión por no tener la mayoría de edad. Y la contraria, ¿no? Las mujeres de más de 35, 40 años que se llegan a embarazar, el que son sometidas a un escrutinio tan como si fueran a ser juzgadas en en una corte o algo por el sistema de salud, y que todas ellas terminan regañadas por haber tomado la decisión de haberse embarazado a los 40 años. Eso también es algo que pues nos tiene que poner a pensar.
porque también nuestra sociedad va evolucionando y como mujeres trabajadoras que ya en casi yo lo vivo diariamente en medicina, cada vez somos más mujeres, nos desempeñamos más en nuestro ámbito laboral y todo este tema de la maternidad lo posponemos hasta un momento en el que tal vez tengamos más tiempo para poder realizar estas actividades. Y entonces nos enfrentamos a esto, a la edad materna avanzada, que per se lleva riesgos, y aparte el escrutinio de la sociedad y de los mismos médicos que se atreven a regañar a una mujer por haber decidido embarazarse. Y entonces, bueno, pues aquí estamos para tratar de solventar todas estas dudas. No sé usted qué piensa al respecto, doctor Álvarez. A ver, agradezco el doctorazgo, mi estimada Berenice. Ahí le mando saludos a Alberto porque lo vi conectado, pero creo que ya Ahí se anda conectado. desconectó el malevo. Hay dos cuestiones que señalas y que es importante. La práctica médica intrahospitalaria, sobre todo en tercer nivel, pero no solo en tercer nivel, es una práctica que lleva una soberbia espantosa donde los R4 sobre los R3, sobre los R2, sobre los R1, el acoso sexual, el acoso laboral, mucha gente que entró del ENAR decían que entran de ser tan 30 porque la presión se los come, terminan con ansiedad, angustia y desesperación, dijera el escritor Rafael Pérez Gay, con el síndrome de los tecolines, ansiedad, angustia y desesperación, sentimientos de culpa, fracaso, riesgo y demás. Y pues la ira la sacan contra quien tienen enfrente. Regañan al paciente diabético porque no se sabe los medicamentos que toma. Es que cómo es posible que no sepa qué le están recetando. Bueno, pues yo ¿por qué tengo que saberlo? El que debe saberlo es el médico. Si está bien, debo saber que tomo metformina. Todo eso también para el embarazo, las comorbilidades y la medicación hipertensión, que luego se suele asociar como efectos secundarios del embarazo. No necesariamente, pero por presión renal suelen aparecer casos de hipertensión, hay que meter antihipertensivos, toda una historia, eclampsia, preeclampsia, palabra que esto lo he aprendido en la vida, yo no soy médico, por fortuna de ustedes, porque es una recia, pero no tengo duda de que en la formación médica hace falta ir más allá de una psicología básica a una psicología de las relaciones humanas y empáticas. Es correcto. Porque alguna vez le leí a un médico que decía, es que el paciente me desespera. Digo, bueno, es normal que el paciente desespere porque no sabe qué enfermedades tiene o toma algún medicamento, pues no sé cuál, qué enfermedades tiene, no sé. Y más si el paciente es sordo, una mujer sorda y que no habla, a ver cómo se comunican con ella durante el embarazo. Si no hay intérpretes de lengua de señas intrahospitalarios, no sé si en tu hospital tengan intérpretes de lengua de señas para pacientes sordas. Pero el problema es un problema que trasciende lo psicológico y la presión psicosocial, en términos de si después de los 40, ¿por qué se embarazó? No ve, a mi madre la regañaron porque tuvo 15 embarazos. Ajá. Una pregunta obvia es, ¿cuánto tiempo debo dejar pasar entre embarazo y embarazo para reponerme? 2, ahora ideológicamente, mi cuerpo es mi cuerpo, yo decido si aborto o no. El problema es, si tiene efectos secundarios en la calidad de vida de una mujer, un aborto o varios sucesivos. ¿Qué espacio debe darse entre aborto y aborto cuando no es espontáneo, cuando es provocado? Ahora ya hay pastillas del un día después, cosas que no había antaño, pero no cabe duda que la educación sexual se ha reducido al acto de la reproducción y no al afectivo, sentimental, emocional y sobre todo de calidad de vida. Esas circunstancias en términos de riesgo, aunque estés entre 21 y 35, porque puedes estar dentro y el riesgo existe por condiciones sociales, económicas, culturales, ideológicas, ambientales, consumo de drogas, tabaco, alcohol, etcétera. Pero, ¿qué tanto se sigue manteniendo el riesgo de mortalidad materna en la actualidad? Que ya no debiera existir. Y cómo las mujeres, más que el hospital, deben evitar este tipo de riesgos, sangrados fortuitos, qué sé yo. Tú eres la que sabes de esto.
Sí, bueno, pues mira, en ese sentido, y como empezamos la charla, si separamos estas tres etapas, adolescencia, etapa fértil y edad materna avanzada, eh, tenemos la posibilidad de desarrollar cualquiera de estas situaciones. ¿En dónde es más frecuente que tengamos mayor mortalidad y morbilidad? Estamos hablando en la adolescencia y en la edad materna avanzada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos podemos enfrentar a esto? ¿Cómo podemos nosotros darle una información a cada paciente de que se tomen las medidas de precaución pertinentes en cada etapa? Que, que efectivamente, que yo creo que debemos de incidir mucho en todo lo que es la medicina de ginecobstetricia y en todos los médicos generales que puedan ver a estas pacientes en estas etapas, porque no es lo mismo que llegue una paciente a un primer contacto y que sea juzgada de esta manera, así, y que le cause un impacto tan psicológico o tan fuerte psicológicamente que le haga no volver a acudir a una revisión. Y entonces eso ya nos implica un riesgo de que esta paciente pueda desarrollar algún problema en el embarazo, porque desde el momento en el que nosotros podemos hacer una historia clínica en cualquier paciente, podemos detectar un montón de cosas. Por ejemplo, quiero ir al hospital, tengo 15 años, quiero ir al hospital porque pues no deseo el embarazo, quiero hacer una interrupción. Ok, bien, llega al hospital, hace la interrupción y entonces, como bien lo dices, es importante decirle, necesitas tener un método de planificación familiar. Si no te quieres embarazar de aquí a 3 años, 4 años, 5 años, que te pueda durar un método de anticoncepción que sea más o menos temporal, podemos nosotros en ese momento darle esa explicación de que lo debe de hacer. Pero bueno, no, yo quiero ser mamá, pero ahorita no. Ok, bueno, ¿en cuánto tiempo te tienes que esperar para no embarazarte después de un aborto? Por lo menos 6 meses. ¿Me explico? Lo ideal de cada mujer en recuperación física y corporal es que se esperen por lo menos 2 años, independientemente de que si sea un aborto, parto, cesárea. ¿Sí? Claro, la recuperación es más rápida cuando tenemos un aborto, un parto, pero el cuerpo como tal tarda en regresar a su normalidad casi 2 años. Y entre más sea la agresión durante ese proceso, es mayor. Tenemos esta creencia de que los abortos repetitivos pueden ser complicados o pueden causarle una complicación a una mujer cuando son inducidos. No es así. Sabemos que mientras se hagan en condiciones de seguridad, con el personal que esté completamente capacitado y con las indicaciones de anticoncepción precisas de cada mujer, claro, pueden existir más de uno. Lo ideal es hacerle conciencia a esta mujer de que es mejor utilizar un método anticonceptivo antes de abortar de manera repetitiva. A la larga, me voy a quedar estéril porque esa es la creencia que tenemos, me voy a quedar estéril por estar abortando de manera recurrente. No es así. No, no es así, pero es mucho mejor hacerlo en condiciones de seguridad. Desafortunadamente, y por todavía que tenemos esta cultura machista en México y en muchos lugares de rurales principalmente, no se les permite que hablen de esto tan abiertamente, ¿no? Como aquí en la Ciudad de México. E incluso ya te puedes meter, hay una asociación que se llama IPAS, que te puedes meter con ellos directamente y te explican incluso hasta de qué manera puedes hacer tú una interrupción de tu embarazo con una vigilancia específica, con datos de alarma, con signos de alarma que te puedan llevar y te dicen qué hospitales te pueden referir de acuerdo a la cercanía de tu domicilio. Así tan fácil como buscar en internet, pero no toda la gente tiene el acceso a ese recurso. Y eso, el no tener el acceso a ese recurso es lo que limita en las poblaciones, por ejemplo, en Guerrero, a que se hagan un aborto inseguro como antes se hacía, ¿no? Que ponían instrumentos de con baja higiene, baja calidad, oxidados, se les daban medicamentos, no se les explicaba que por lo menos al segundo día, el primer día el sangrado va a ser abundante, pero no tanto como para que llenes, por ejemplo, unas toallas nocturnas, ¿no? Así va a ser más abundante de lo normal, pero no tanto. Si fuera más de lo habitual que una menstruación, entonces tienes que ir a tu unidad de salud cuando estés haciendo un aborto medicamentoso. Ahora, si ya estás embarazada y llegas al hospital y entonces te empiezan a interrogar todos los antecedentes, son tan importantes los antecedentes personales como los de la familia.
tu familia tiene diabetes, tu familia tiene hipertensión, tu mamá tuvo preeclampsia, y la preeclampsia ahorita, me parece que en esta semana epidemiológica, la preeclampsia es la primera causa de mortalidad materna. Una Ujú. pregunta ahí, Ajá, para digresión, porque no todos ajá, los que nos ven son médicos. ok. Ujú, Después subimos esto a YouTube y a Spotify, entonces lo ven ok, más personas. ¿Qué es eclampsia y qué es preeclampsia? Porque son ok. términos que aparecen, pero damos por obvio lo que ustedes se lo Sí, saben de memoria, sí, bueno, pero nosotros, nosotros somos claro, mortales ignorantes. ¿Qué es la no, claro, eclampsia y para la nada. preeclampsia? Ok. Bueno, es cierto, tienes razón, disculpen, de repente se va uno, ¿no? Manejando como la jerga que uno maneja diariamente como médico, pero bueno, es cierto. Preeclampsia es una enfermedad que se deriva del embarazo. Es una enfermedad que hace que el sistema circulatorio de la mujer colapse y se manifiesta como presión arterial alta. Esa presión arterial alta puede afectar muchos órganos, dentro de ellos el cerebro. Y cuando esta presión alta en el cerebro ya ha ocasionado estos estragos, hace que la mujer convulsione. Y esa convulsión con la presión alta se le llama eclampsia. Y Que entonces pone en está riesgo al bebé también. claro, porque cuando una mujer convulsiona, pues aparte del traumatismo que se puede generar porque pues no controla sus movimientos, se puede caer, se puede golpear, en ese momento una convulsión hace que la mamá no tenga oxígeno por el espasmo que se está generando por la convulsión. Y esa baja oxigenación obviamente le repercute en el bebé y el bebé también puede asfixiarse y pueden nacer con secuelas, ¿no? Entonces, eso en general es la enfermedad. Y esta enfermedad es la principal, esta varía, siempre va como cambiando en estadísticas, pero en esta semana epidemiológica es la enfermedad que más, con mayor frecuencia ha ocasionado muertes en las mujeres embarazadas. Y entonces, bueno, por eso es tan importante detectarla. Y nos podemos dar cuenta desde el primer trimestre, porque no es una enfermedad que se manifieste ya que la mujer está hipertensa, tiene como una secuencia, es progresiva y nos da ciertos datos desde el primer trimestre del embarazo y esos datos los podemos nosotros investigar. Pero si la mujer, por miedo, por todas estas cosas culturales que hemos platicado, no se acerca a una institución de salud para que le den esa asesoría, pues evidentemente no se va a poder detectar ese riesgo. Y ese riesgo, bueno, no lo podemos nosotros controlar al 100%, pero sí podemos tomar acciones desde el primer trimestre del embarazo que nos ayuden a prevenir la enfermedad grave. A lo mejor se va a presentar una preeclampsia, que se suba la presión arterial, pero no va a convulsionar, ni le va a afectar el órgano como el cerebro, porque también puede llegar a afectar tanto el hígado y los riñones. Y en este sentido, pues la mujer no vamos a permitir que llegue hasta ese punto, ¿no? Pero sí hacer que su embarazo sea lo más prolongado que se pueda para que el bebé también pueda tener una sobrevida. Una pregunta Ujú, obvia ahí que a mí me la hicieron. ujú, Aparece preeclampsia. sí. Tratan de controlarla. Una vez que la mujer ha parido o ha tenido la criatura, ha dado a luz o el Ujú. término que usted ni mande, sigue siendo hipertensa o no es hipertensa y está asociada comórbidamente al embarazo, por así decirlo. Acaba el embarazo, acaba la preeclampsia o ya queda Ajá. hipertensa forever, por siempre. Aquí es muy variable. La mayoría de ellas, sacando al bebé y sacando la placenta, se empieza a controlar la presión arterial porque lo que le ocasiona es el embarazo. Pero hay mujeres que ya tienen ciertos estados de labilidad en donde estoy hablando que de 10 mujeres que tienen preeclampsia, entre 2 y 3 se van a quedar con la presión arterial alta de lo grave que estuvo durante el embarazo. Ya no hay manera de revertir todos los problemas que ocasionó esa hipertensión durante el embarazo, ya no se revierten y entonces ya queda hipertensa para toda su vida. E incluso hay algunas que, derivado de la preeclampsia, desarrollan hipertensión arterial y a los 10 años de ese evento de preeclampsia empiezan a tener insuficiencia renal aguda por la hipertensión que ocasionó. Entonces es como decirles, no todas se quedan con la hipertensión,
pero siempre vale la pena seguirse revisando después después de que haya nacido bebé, y cada año, así como se hace en el Papá Nicolau, cada año está revisando su presión arterial y cómo están los riñones para saber que esta preeclampsia no ocasionó secuela, porque pues Embarazo y es un porcentaje alto. embarazo y diabetes tipo 2, porque la tipo 1, Ujú, bueno, ya es obvio que es diabetes 1, así nació, es una insuficiencia prácticamente congénita, ujú, pero tiene sus riesgos en peso y talla del bebé, por ejemplo, y otros ujú. riesgos. Yo he trabajado Así más es, con secuelas sobre el bebé, problemas para el desarrollo, el aprendizaje y otras exacto. vicisitudes, pero otra cosa es lo que está en el hospital, que no es la escuela y no es el Ujú. desarrollo ni el aprendizaje del bebé, que es la calidad de vida de la mujer. Así es, de la mujer y del bebé, porque sabemos que igual hablando de diabetes en el embarazo, la mujer que no se sabía diabética y que en el embarazo también ocasionado por la misma placenta y el bebé, el embarazo como tal, se le sube el azúcar. ¿Esto qué nos está diciendo? Que cuando nosotros desarrollamos diabetes es porque nos está ya siendo insuficiente la propia producción de una hormona que se llama insulina. Y eso, esa producción de esa hormona, nosotros ya la tenemos preestablecida por los genes. Entonces, si tenemos antecedentes familiares de personas, de papá, mamá, hermanos, primos de diabetes, esta mujer hay que cuidarla más en el embarazo porque el embarazo le puede desencadenar que se manifieste esta diabetes. Ahora, si la paciente se controla bien, cuida su dieta, incluso le ayudamos con medicamentos durante el embarazo, después del embarazo seguramente va a estar muy bien, ya no va a tener problemas de azúcar, pero sabemos que un gran porcentaje de esas mujeres que desarrollaron diabetes durante el embarazo, estoy hablando casi de un 50% de esas mujeres, van a desarrollar diabetes en 10 años después de haber tenido a su bebé. ¿Me explico? Ahora, no nada más la mamá, tanto en preeclampsia como en diabetes gestacional, los hijos ya se sometieron desde dentro de la pancita de la mamá, ya se sometieron a un estrés importante para poder manejar su presión arterial y para también controlar el azúcar, porque el azúcar que alta en la mamá, en la embarazada, es la misma azúcar alta que tiene el bebé en útero. Entonces el bebé se está gastando esa producción de insulina que no tiene necesidad de gastarse, pero se la está gastando, está lastimando su páncreas. Entonces son niños que sabemos que ahorita vemos muchos jóvenes de 20, 30 años que tienen diabetes e hipertensión, ¿no? Cuando antes sabíamos que era a los 40, 50 por ahí, y ahorita ya se está haciendo más breve esa brecha, y sabemos que mucho de ello es por no haberse cuidado las mamás durante el embarazo, porque desde entonces ya les estamos agotando sus mecanismos de compensación a los bebés. Y dejamos eso, y pues también las demás secuelas del neurodesarrollo, ¿no? Que lento aprendizaje, con problemas incluso para controlar el peso, obesidad, y muchos otros temas hormonales que también vienen en las niñas, como el ovario poliquístico, también derivado de la diabetes gestacional, o sea, de la diabetes en el embarazo. Ahora, si una mujer tiene diabetes ya antes de embarazarse, que es la diabetes tipo 2, y se logra el embarazo, mientras esté controlada ella, no hay repercusión sobre el bebé, ni tampoco va a haber complicaciones de la diabetes en la mamá. Entonces, la idea es controlarse, o sea, controlarse ya sea con dieta y si es necesario medicamentos y si es necesario también hasta hemos llegado a poner insulina en las embarazadas. Y son cosas que sabemos que no le van a afectar ni a la mamá ni al bebé, al contrario, les van a beneficiar porque vamos a estar controlando la enfermedad. Ingesta, consumo de alcohol, café, tabaco, es decir, drogas legales, Ajá. drogas ilegales, y después un tercer asunto que podemos plantear, embarazo y sexualidad. Ok. Porque ese es el otro tema, la sexualidad, Sí, aunque está vinculada concomitantemente a la reproducción y al embarazo, no tiene por qué parar un principio de placer o de ganitas. no, para nada, Pueden en seguir absoluto. teniendo vida sexual activa. Es que son preguntas que jóvenes, Claro. chicas nos hacen, porque uno como varón pues está a todo dar, uno quiere y ya, pero la chica embarazada, no, porque estoy
Ajá, en periodo de embarazo, o estoy menstruando y pues no. Todo ese tipo de cosas son dos ejes ajá. de análisis, ¿sí? Embarazo Sí, en claro. sexualidad y embarazo en ingesta, consumo de tabaco, qué sé yo, marihuana, bla, bla, bla. Ok, Rayos X, que es otra pregunta que suelen hacer, o cáncer, radiación, y quimios y claro, esas historias. claro. Ok, vámonos del primero, Por drogas y partes. embarazo. Vámonos por partes. Drogas y embarazo. Las drogas, todas las drogas son malas, ¿no? Y durante el embarazo, pues más. Ahora, como en todo, nos dicen por ahí, nosotros tenemos acá en medicina un dicho en farmacología, que el veneno lo hace la dosis, no el veneno en sí, ¿no? Entonces, bueno, Principio homeopático básico. exacto. Entonces, bueno, por ejemplo, alcohol se puede tomar durante el embarazo, que eso es algo muy frecuente. Se puede tomar hasta 1 onza, 2 onzas de alcohol que sea en porcentaje entre el 4 y el 7% a la semana. ¿Por qué? Es Porque el decir, alcohol, dos shots. ajá, 2 shots o 2 copitas, ¿no? Sí, ¿No? porque en Ahí, onzas nadie mide acá. exacto. Pero lo ideal es que el consumo sea cero. ¿Por qué? Porque el alcohol cruza libremente la placenta y el alcohol llega libremente al bebé sin ser metabolizado antes por el hígado. Y al hacer esto, y esto hace que en el cerebro tengamos cierta disminución en la capacidad de reproducción de las neuronas. Cuando un bebé se está formando, el cerebro, digamos, básico, la base del cerebro se forma hasta la semana 9 y luego de ahí ya nada más empezamos a desarrollar estructuras, ganglio y parte de algo que se llama corteza, que es la sustancia gris cerebro. Hasta el tercer trimestre terminamos de estimular la producción de neuronas. Hasta el tercer trimestre, incluso hasta la semana 40, sabemos que ese momento en la semana 40, que ya es cuando son los 9 meses del embarazo, ya es cuando el bebé se terminó de formar neurológicamente, anatómicamente. Ya la funcionalidad se la vamos dando con el desarrollo infantil, ¿verdad? También. Pero bueno, hasta ese momento, si nosotros consumimos alcohol, digo, ¿se puede tomar alcohol? Sí, en bajas dosis, sí, pero lo ideal es que no, porque cada vez que nosotros consumimos alcohol, detenemos la producción neuronal. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿se puede? Yo les diría no. Y siempre les digo a mis pacientes que, pues, de preferencia no lo hagan, aunque entiendo que de repente, sí, las ganas dan, ¿verdad?, de tomarse una copita por ahí. Y afortunadamente se han diseñado ya algunos vinos, cervezas y algunas bebidas que se parecen a lo que consumimos con alcohol, pero pues que no tienen. Y Como las entonces en ese caso, azúcares que no son azúcares. para ya no, es el placebo, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, ese es con el alcohol. El tabaco se asocia a prematurez. Entonces, ahí sí, el tabaco cero. Prematurez y restricción de crecimiento. Cada vez que nosotros fumamos un cigarro, ocasionamos una lesión a nuestras arterias. Y las arterias que están en la placenta son muy lábiles, se colapsan y entonces no permiten el intercambio adecuado de nutrientes y oxígeno entre la mamá y el bebé. Y entonces el tabaco va, con cada cigarro es un riesgo de que ese bebé en cualquier momento incluso hasta pueda fallecer. Entonces se pueda fallecer en útero, ¿no? Entonces el tabaco sí, no. Marihuana. Marihuana se asocia a defectos congénitos. Defectos congénitos, estoy hablando malformaciones. Malformaciones como nosotros le decimos de línea media, que son alteraciones en el momento de la formación, en donde podemos tener labio, paladar hendido, alteraciones en la distancia de los ojos, eso se llama hipotelorismo, y bueno, esto, Amelias, focomelias, exacto, hemimelias, es decir, ausencia de miembros de superiores extremidades, exacto, de o de extremidades, partes de... esa falanges, mano completa, brazo o incluso tronco completo, y defectos del corazón. Esos son defectos que se pueden manifestar. Ahora, el corazón lo tenemos nosotros ya bien formado hasta la semana
9, 10 del embarazo. O sea, ya está formado, ya no se va a malformar, pero lo que sí se puede malformar si seguimos consumiendo marihuana, pues va a ser la distancia de los huesos y nos puede pasar igual hipoplasias que no crezca del tamaño correcto, que quede más chiquito de lo habitual, ¿no? Y eso es con marihuana. Ese tipo de cosas. Acondroplasia no, porque la acondroplasia es un defecto genético. O sea, eso ya es como que nos pusimos, más bien como que tiene un brazo más grande que el otro, ¿no? Entonces, pues sí, o no terminó de desarrollar sus deditos. Bueno, pues, bueno, o se quedaron pequeñas, las manos se quedaron Pero no chiquitas. polidactilia, sindactilia, es decir, exceso de No, dedos, ausencia de dedos, ausencia sí, y ya dedos de más, exceso. exceso de dedos, no. En general, el marihuana no lo ocasiona. Cocaína ocasiona preeclampsia, ocasiona que se suba la presión arterial, ¿vale? Porque es un medicamento que ocupamos, bueno, no ocupamos la cocaína como tal, pero sí ocupamos algunos, como adrenalina, algunos similares, que hacen que los vasos sanguíneos se aprieten y eso eleva la presión arterial. Entonces, nosotros cada vez que se ingiere cocaína durante el embarazo, estamos elevando la presión arterial y con las consecuencias que pueda tener esa elevación de la presión arterial, que es el daño al cerebro, riñones, e incluso ahorita ya sabemos que hasta es un problema que puede generar problemas cardíacos, ¿no? Esas son como de las principales drogas, pero existen muchas otras más y que también ocasionan defectos congénitos. Entonces, bueno, drogas permitidas como la cafeína, se pueden consumir hasta 250 mililitros de cafeína al día, pero lo ideal es que no se consuma de manera regular o habitual o en exceso porque ocasiona contractilidad uterina y eso nos puede llevar a tener una amenaza de aborto o una amenaza de parto pretérmino. Entonces, se puede, poquito sí, y si se puede, mejor sin cafeína, que sería el descafeinado, que es otro placebo, pues mejor, ¿no? ¿Qué otra sustancia nos quedó ahí por ahí pendiente? Lo que son Pues sí, tratamientos asociados, por ejemplo, pienso en pacientes ujú, con cuadros depresivos y tratamientos psiquiátricos con ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, etcétera, y embarazo. Embarazo en ok, pacientes con esquizofrenia, porque luego se atribuye que son incompetentes para tener un hijo. Me ha pasado todavía más en chicas con cuadriplegias que dicen, es que tú no te puedes embarazar, ¿quién va a cuidar a tu hijo? ¿Quién sabe? No lo sé, porque a la hora de la verdad, o personas de baja estatura y embarazo, porque dicen, pues, ujú. ¿cómo va a salir el bebé? Todo es posible en La Paz. Sí, así es. Pues en el caso de pacientes que estén tomando algún medicamento, en ese sentido, no se recomienda suspender los medicamentos que se estén tomando, aunque sí sabemos que los antidepresivos que son del grupo cíclico, sí ocasionan malformaciones en primer trimestre. Entonces, más bien buscar en estas pacientes, claro, pues a lo mejor se quieren embarazar, pues mejor buscar la opción de cambiarles el medicamento antes de que logren el embarazo. Que no sea un Ahora ya específico. ajá, que no sea, y ya que logró el embarazo, pues ya a lo mejor en el segundo trimestre, pasando la semana 12 del embarazo, que es como ese periodo de formación importante para el bebé, ya le podemos regresar sus antidepresivos que tomaba inicialmente o sus antipsicóticos, ¿no? Entonces, ya después de ese periodo es totalmente seguro seguirlos usando, ya no tenemos mayor repercusión. En el caso de cáncer, por ejemplo, y el embarazo, pacientes que también se diagnostican y que requieren quimio y radioterapia, en primer trimestre, que es de la semana 0 hasta la semana 12, no se recomienda, pero sabemos que estos medicamentos van a ocasionar un daño en el crecimiento del bebé, pero no tan severo. O sea, si va a pesar 3 kilos, va a pesar 2 cuando nazca. ¿Me explico? Pero Entonces, y se pueden arriba de usar. 2 está aceptable. Y arriba de 2 es aceptable. Es un bebé que tiene una sobrevida, claro, finalmente, y que no le va a dejar secuelas, por ejemplo, motrices o de algún otro tipo, ¿no? Eso se puede utilizar. Ahora, si ya nos pasamos al otro de la sexualidad y el embarazo, al otro punto, no está contraindicado en absoluto, ¿no? Yo estoy hablando de que a lo mejor de 10 mujeres que están embarazadas, en una las vamos a tener que restringir las relaciones sexuales. ¿Y por qué las vamos a tener que restringir? Por alguna situación especial de la paciente.
Estoy hablando de que tenga la placenta más abajo de lo habitual, que eso se llama placenta previa, o que tenga un cervix, que el útero es como un globo, y el pivote del globo donde lo inflamos es el cervix, imagínenselo así. Si ese cervix está corto, eso nos da un riesgo de prematurez. Entonces, si ese cervix está corto, no recomendamos las relaciones sexuales porque podemos ocasionar también que tenga eventos de amenaza de parto pretérmino o aborto. Pero en general a ninguna mujer se le restringe, solo que culturalmente, ¿no? Pues se le estigmatiza mucho a la mujer embarazada y no, ¿cómo crees que las relaciones sexuales? Pues no, la verdad es que no pasa absolutamente nada. Si no hay ninguna condición médica que lo contraindique, pueden tenerlas, pueden tener relaciones sexuales seguras. Claro, sin irnos al extremo del sadomasoquismo ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero sí tener relaciones sexuales seguras y con higiene, que es lo que más se les pide a las pacientes, y sin problema pueden tener. Por lo demás, la sexualidad no se reduce a la relación pene-vagina. Es decir, hay otras Exactamente, formas de vida sexual que se pueden tener y que no implican ese exactamente, riesgo en cervix corta, etcétera. Es decir, exacto. la creatividad es maravillosa a partir del deseo, cuando no se queda en el puro deseo. Pero Así es. Y explicarle esto a la paciente, porque si la paciente dice, no, es que yo no quiero tener, bueno, pues ya ahí es otra cosa, ¿no? O sea, ya si no quiere tener relaciones cada mujer con quien sea su pareja, pues también eso es otra cosa independiente, ¿no? No tiene nada que ver con la condición física de la mujer que le vaya a afectar o que sea mal o que lo haga, no. Y como dices, no se limita nada más a penetración, ¿no? También estamos hablando de otro tipo de cosas que tenga cada mujer. Hay un asunto que vi particularmente, por ejemplo, en la montaña, en la Sierra de Guerrero, eh, hasta en el centro de Guerrero, el, la cuestión cultural y lingüística. Las lenguas que se hablan, los varones que no permiten que su esposa sea revisada por otro médico y entonces prefieren la partera empírica, que no está contraindicada la partera empírica siempre, pero No, para nada. ese asunto del ambiente rural y la relación cultural, y el otro que también es muy tradicional. Mucha gente opta por la cesárea porque además la cobra mejor el hospital, la priva, dijéramos. La práctica privada hace que se prefiera la cesárea sobre el parto eutóxico o normal. ¿Sí? No siempre es posible el parto eutóxico. Hay dificultades que ni con oxitocina, ni con otras estrategias, Claro. nomás no, un embarazo ectópico, qué sé yo, esas cosas que tú sí sabes y yo no. Yo porque leo los nombres y me los aprendo de memoria. Pero no tengo duda de que en estas circunstancias el problema de siempre es preferible el parto normal o parto autóxico a la cesárea. Y dos, Sí. una cesárea bien tratada, aunque sean varias sucesivas, porque he visto que dicen, ya tuvo cesárea, que la segunda sea cesárea, porque ya va a Ujú. ser más difícil el parto normal. Mitos que existen dentro de la práctica médica, ¿eh? No solamente el Sí, mito, sino además los intereses económicos de la práctica privada. sí, Sale más desafortunadamente. mejor una cesárea, porque es más costosa, que un parto normal. Pero ¿hasta dónde tanta cesárea es no recomendable por la calidad de vida de la mujer? Porque es una agresión como quiera que sea la cesárea. Así es, sí, es una cirugía Sea mayor. sea Ujú. como cirugía mayor en contra del sentido de los músculos, es decir, se la hacen horizontal o vertical, no importa, pero el problema es que el músculo lleva un sentido, la recuperación, luego otra cesárea, luego se embarazan cada cuánto, es un relajo. ¿Hasta dónde es siempre recomendable la cesárea y bajo qué condiciones? Lo mismo que el aborto, porque es cierto, ya dijiste que el aborto no necesariamente es riesgoso si se hace bien y bajo Exacto, ciertas condiciones de higiene y garantía, por así decirlo, en un así comercial. es, Pero exacto. la cesárea, sí lo he visto, ¿eh? Mucha gente dice, fue por cesárea, ¿por qué? Pues el médico me dijo que era más práctico. ¿En dónde te la Bueno, hiciste? En el hospital privado tal.
Exacto, sí, los índices de cesárea en los hospitales privados son altísimos y esto también es muy conveniente para los médicos por cuestión de tiempos. Es más rápido atender una cesárea programada que nos va a llevar de 2 a 3 horas en un tiempo de hospital a estarnos vigilando un trabajo de parto que puede durar hasta 24 horas, ¿verdad? Entonces, esto por practicidad y obviedad de los tiempos, desafortunadamente es cierto, se hace así. ¿Es preferible siempre un parto que una cesárea? Sí, siempre es preferible un parto que una cesárea, pero también está la otra parte de la mujer en donde dice, yo no quiero sufrir lo de un trabajo de parto, quiero cesárea. Eso se llama cesárea electiva y es ahí donde ella puede elegir sin ser médica o legalmente penable, ¿no? Entonces, si ella lo decide, se puede hacer. Y en la Ahora, institución de, pública es posible que yo quiero cesárea, le hacemos cesárea. bueno, cada institución, esto Porque es si un no, tema hay 500 delicado. soldados cubanos, porque dicen que los de la priva no Ajá, quieren ir a la comunidad ni a la institución, y luego dicen que sí, 500 no, no, no. médicos cubanos le quitan el empleo a los médicos No, mexicanos. Hay muchos mitos políticos también ahí. exactamente, tiene que ver mucho ya con la ideología de cada uno, ¿sabes? Nosotros legalmente, como médicos, tenemos que tomar en cuenta la opinión de la paciente y en el caso que la paciente decida tener una cesárea electiva, se puede hacer. Y es responsabilidad de cada médico el tomar la voluntad del paciente para poderla llevar a cabo. Pero también es, digamos, eh, es como un vacío legal que tenemos en ese sentido. El médico puede tener ahí una objeción de conciencia de yo no te voy a ocasionar un daño al hacerte una cesárea porque no la necesitas, entonces yo te voy a dejar para parto. Pero la realidad es que la mujer tiene la opción de decidir su cesárea, si es que desea cesárea. Aunque con toda la información que la cesárea conlleva, ¿no? Las cesáreas son un riesgo, te pueden ocasionar una hemorragia obstétrica, sí se puede en pacientes que tienen riesgo de infectarse. La herida quirúrgica son aquellas que tienen diabetes, hipertensión ya previamente o que son obesas, se te puede infectar la herida. O sea, si le explicas todas las condiciones, el por qué una cesárea es más riesgosa a una paciente y ella dice, no importa, yo me aviento la responsabilidad por haber elegido una cesárea, dices, bueno, pues ya es una decisión consensuada entre ambas partes. ¿Y en institución pública se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, pero depende de cada médico. Hay Ahora, dos ideas que ajá, señalas aquí. Una es la del ujú, consentimiento informado. ujú, Quiero cesárea. Ah, sí, pero la cesárea te puede implicar esto. Estos son los ujú, costos, estos son los beneficios, bla, bla, bla. Que implica el ujú, consentimiento informado. El otro es la así es, objeción de conciencia, yo no te la quiero hacer. Pero una cosa es el médico, porque el médico en la privada puede hacer eso. Pero en la institución pública la responsable es la institución. Haz de cuenta el Hospital General. Si así un es, médico dentro del Hospital General te dice, yo no le entro a un aborto por objeción de conciencia, la ujú, institución está obligada a poner un médico que no tenga objeción de conciencia, porque de otra manera exactamente, le imponen a una mujer violada que tenga el hijo porque el médico pone su objeción de conciencia y la chica no quiere. Entonces, exactamente, la institución es la responsable, lo mismo que la privada debiera ser, pero el asunto de sí. la objeción de conciencia y el asunto del consentimiento informado son cruciales en la ética institucional y médica. Exactamente. Sí, y por ejemplo, ahí haciendo una connotación, aunque nosotros estamos, el Hospital General de México está aquí en la Ciudad de México, somos una entidad federal que depende del Estado de México. Eh, y, y por ese motivo, por ejemplo, nosotros no hacemos interrupción legal del embarazo, pero sí es nuestra obligación decirte, en este hospital te pueden atender o te puedo referir a tal clínica o te puedo referir a otra institución de la misma Secretaría de Salud, que eso es lo que debemos de hacer. Nosotros aquí no lo hacemos, pero mira, te puedes ir a tal, estas son las opciones, ¿no? Y Ah, es no ahí sabía que el general no lo puede hacer por el Edomex. interrupciones, exacto, por ser un organismo descentralizado, no lo podemos hacer, pero sí hacemos interrupciones del embarazo terapéuticas que legalmente sí tenemos la facultad para poder Sí, que el realizarlas. niño En viene con caso, malformaciones mayores, exacto, intratables. exacto, incompatibles con la vida o que la mujer tenga peligro su vida, ¿no? Enfermedades gravísimas en donde el embarazo sabemos que no va a hacer más que perjudicar a la mamá, pues ahí sí ya se hace la interrupción.
Pero exacto, y que la gente lo sepa, ¿no? Que no porque no podamos hacerlo o porque tengamos objeción de conciencia, nos quita la responsabilidad de referirlas con alguien que sí pueda hacerlo. De hecho, es nuestra obligación referirlas a donde sí puedan hacer una interrupción del embarazo. Eso es un derecho del paciente. Doctora, nos estamos acercando a pasos agigantados a la hora, pero Ya no quiero sé, dejar de preguntar un asunto. No, por mí dígame. podemos estar aquí varias horas, porque el Sí, tema yo es lo entiendo. interesante y porque como se retransmite por otras vías, a la gente le puede ayudar en general a entender Claro. ciertas cosas. ¿Qué tan importante es? Porque, por ejemplo, en Guerrero la mortalidad materna llegó a ocupar el primer lugar nacional cuando yo estaba funcionario allá en educación, no en salud. Aunque yo era parte del CIFRUS estatal, del Comité de Sí, Formación de Recursos y bla, 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 bla. Y veíamos que efectivamente hay la mortalidad materna ya no debiera existir. Hablo de sepsis, por ejemplo. Infección ok. masiva por un sangrado que maltratado, un procedimiento innecesario, qué sé yo. Ajá. ¿Qué tan relevante es en México particularmente o según tu referencia, porque ustedes son Ujú, centro de referencia nacional y sí, son institución de tercer nivel? sí. ¿Qué tan significativa es la mortalidad materna? Porque ya no debería existir, supongo. Ok, sí, pues bueno, siempre va a existir porque pues es un riesgo al que nos enfrentamos en ciertas condiciones. Lo que no debe de existir son muertes maternas directas, les llamamos nosotros, que son las que son ocasionadas por una falla en el tratamiento del embarazo, que es desde el momento en el que se detecta la misma tensión o en el puerperio. Y esa causa directa que sea derivada del embarazo. Las tres primeras causas que ocasionan esta muerte materna es preeclampsia, ya hablamos, la segunda es una hemorragia y la hemorragia no es como que no sepamos qué hacer ahorita con la hemorragia, sino más bien es que no tenemos en todos los lugares y por donde tengo entendido ahorita que Guerrero está encabezando como esta fila de muertes maternas, no tenemos bancos de sangre que estén capacitados para poder brindar una atención eficaz, rápida y oportuna a las pacientes que estén con una hemorragia. Aunque sabemos que existe toda una secuencia de pasos que nos ayudan a limitar y capacitar al personal para que pueda llevar toda esa secuencia de pasos y que limiten la muerte por hemorragia. Y después, la tercera causa es la sepsis, que es la infección generalizada, ¿no? Que se puede llevar durante el embarazo o derivado de un procedimiento quirúrgico. La sepsis, la mortalidad por sepsis en la embarazada es porque no se identifica, porque dejamos pasar de largo, es que le dio fiebre. Y lo primero que pensamos en una paciente que está después del embarazo es por la lactancia. A todas las mujeres que se embarazan y dan pecho les da fiebre. Eso es lo que cree la gente y la verdad es que no es así. La fiebre siempre es un motivo para investigar algún sitio de infección, o bien, pues porque no se dio el tratamiento adecuado o no se le está cambiando el antibiótico a uno de mayor, que sea más amplio, de amplio espectro, y que pues no se identifique de manera correcta, porque la sepsis, en 24 horas la paciente ya puede tener fallecimiento. Es tan rápido ya que está establecida la infección severa que en 24 horas se nos lleva al paciente. Y si no actuamos rápido, la falta de identificación rápida de estos datos de infección es lo que la lleva a la muerte. Entonces, aquí en el Hospital General de México se ha reducido mucho porque tenemos el recurso. El problema de las zonas rurales es que no tienen el recurso. Y aunque se está tratando de implementar, la capacitación de los médicos es vital. Y no nada más estamos hablando de médicos, también de parteras. Por esta situación cultural en el Estado de México se hace que se capacitan ya a las parteras para que esas personas que no permiten el acceso al médico a la población, pues por la partera por lo menos tenga idea de qué hacer o por lo menos avisarle o tratar de hacerle entender a las personas que están en la situación de riesgo que tienen que ir a un hospital y que ella sea nuestro enlace para que puedan llevar a esos pacientes. Pero en Guerrero creo que todavía no se ha podido implementar bien toda esa situación en la cuestión de salud y de confiar
la educación y adiestrar a nuestras parteras para que puedan hacerlo y que puedan tener acceso a esos grupos poblacionales. Entonces eso nos limita mucho. Aquí les digo, en el Hospital General de México, muertes maternas directas no tenemos. Tenemos muertes maternas indirectas. Una paciente que ya llegó con un cáncer muy avanzado que falleció más por el cáncer que por el embarazo. O otras condiciones también severas de la salud que no tienen nada que ver o que la llevaron a la muerte que no es por el embarazo. Ya causas directas, la verdad es que aquí no vemos. Vemos las complicaciones de aquellas que nos refieren de otros estados de México, ¿no? La paciente que llega con sepsis, la paciente que, y eso, bueno, la morbilidad que les deja, desde una niña de 15 años que tuvimos que quitarle el útero o ovarios para controlar la infección, porque ya estaba muy infectado este sitio anatómico, y que pues bueno, la deja literal castrada para toda su vida, ¿no? Con las secuelas que conlleva, porque no nada más desde ya no vas a poder tener bebés, no, le inducimos una menopausia y la menopausia ocasiona que se descalcifiquen los huesos, que llegue más temprano la diabetes, la hipertensión, o sea, tiene sus problemas propios de salud. O que nos llegan ya pacientes con preeclampsias maltratadas, con insuficiencia renal, con derrames hemorragias cerebrales o eclampsia, que ya tienen estas secuelas de, pues obviamente de ese tipo, ¿no? Y no nada más ellas, también sus bebés, que tienen ya incluso hasta la sepsis, también pueden tener los recién nacidos sepsis, o que se hayan asfixiado durante el trabajo de parto, ya llegan aquí con una parálisis facial, parálisis cerebral ya establecida, y que bueno, son niños que también desafortunadamente terminan siendo una carga para la propia paciente y para el sistema de salud cuando se pudo haber evitado. Entonces es un tema que nos puede dar para hablar, híjole, cuántas veces quieras, Enrique. O sea, yo estoy aquí dispuesta y si quieres, porque cada uno es un tema, ¿sabes? Podemos platicar aquí todo el año de esto. Una última cuestión para después tendremos otras pláticas. El asunto de que Claro. la televisión nos ha dicho históricamente que tal marca es como la leche de mamá o como si fuera de vaca. La realidad, dar pecho, sus ventajas anticonceptivas, sus ventajas de protección inmunológica y sus ventajas afectivo-emocionales en la relación madre-hijo. Contra NAN 1, NAN 2, NAN 3 y todas las que recetan hospitalariamente. No, justamente ahorita en la mañana estuve dando una charla también sobre vacunación en el embarazo. Y la lactancia es como una vacuna para el bebé, una vacuna contra todos los males que nosotros ya nos hemos enfrentado como adultos y que le estamos ayudando al bebé a reconocerlos con la lactancia. Entonces, imagínate proteger al bebé contra COVID, por ejemplo, proteger al bebé contra tétanos, difteria, tosferina, que son muchas enfermedades, tan solo por darle leche materna, ¿no? Ahora, la diferencia es que, pues, es que es barata, o sea, es gratis, se produce sola. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Evidentemente cuesta un trabajo. El trabajo es la extracción y la estimulación. La estimulación la tenemos al momento en que el bebé succiona. Y ese trabajo no es fácil. Por eso yo creo que todas las mujeres que lactan te van a decir, híjole, es que es pesado, pero vale la pena, sí vale la pena, porque son niños que son más capacitados para sobrevivir inmunológicamente a todas las enfermedades a las que actualmente nos enfrentamos en este momento y de alguna manera gratis, a diferencia de la NAN. La NAN nos va a dar, sí, calorías, proteínas, el azúcar y el bebé va a crecer y se va a nutrir, pero no va a tener esa protección adicional que tiene la lactancia materna. Y afectivamente, lo sabemos y lo sabes, afectivamente un bebé que es lactado con leche materna tiene incluso mucha más capacidad de resolución de los problemas que puede enfrentar hacia la vida psicológica, porque se siente protegido, crea ese vínculo que no se crea con la lactancia, con la leche de fórmula, ¿verdad? Crea ese vínculo materno que lo hace ser mucho más independiente y mucho más capaz de resolver todas las situaciones a las que se pueda enfrentar en algún futuro, ¿no? Por no hablar hoy de el proceso mismo de autorrealización de la mujer. Porque que el niño succione y que la mujer dé,
Sí, implica una relación de mutualidad entre el hijo y la madre. claro, Para quien lo desea y lo goza, debe ser autorrealización que con la fórmula no se obtiene. exacto. Porque la Ha fórmula de- hasta se la dejamos ahí. E incluso la lactancia es un antidepresivo, porque cuando estamos lactando liberamos una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona de la felicidad, y entonces nos hace tener este tema, nos limita mucho este tema de la depresión postparto, aunque en ciertas mujeres se puede presentar también, ¿verdad? Que es frecuente. Estoy hablando que de 7 mujeres que tienen un bebé, una va a tener depresión postparto que requiere ayuda con medicamentos y con una terapia psicológica, ¿verdad? Pero en general la mayoría y las que están lactando, curiosamente, no les sucede tan frecuentemente esto de la depresión postparto, porque efectivamente la mujer se siente feliz al momento de lactar. Pues doctora, no te quito más tu tiempo porque dentro de los hospitales tengo muchos amigos, más médicos que psicólogos, y sé que la vida hospitalaria es muy fija. No quiero dejar de agradecerte tu tiempo, tu experiencia, tu sonrisota de felicidad. Gracias. Y y ya sabes, para otra ocasión le podemos abundar más a estas Sí, cuestiones, sobre todo del parto, sí, porque es por sí mismo otro tema, que sí, el mito del trauma del nacimiento, la separación simbiótica y otras vicisitudes que tienen que ver con esto. No quiero es dejar de correcto. agradecerte, agradecer a nuestros seguidores. Subiremos esta charla a nuestros canales de Spotify y de YouTube de la Comuna de la Palabra y después te acerco los programas para que los utilices como consideres, hasta Claro, para la gracias. basura si es necesario. No, Pero para nada. seguramente porque también tienen formación médica intrahospitalaria en este tipo de instituciones y no son útiles estos recursos. Muchas gracias, doctora. Muchas Muchas gracias. gracias a nuestros seguidores y hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.